Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, dramas, actores, chismes, lo que se les ocurra. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por seguir acompañándome. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Es jugoso, es picante, es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las pistas y las especulaciones que rodean a esta pareja que nos tiene a todos obsesionados. Pero no solo eso, sino que también analizaremos un supuesto bombazo que ha sacudido las redes sociales. Kerem Bürsin habría revelado que Hande Erçel no puede vivir sin él. Imagínense la química explosiva que vimos en pantalla en Senkalkapm, trasladada a la vida real. Un romance que nació en medio de sets de rodaje y que capturó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Una relación que, aunque terminó, sigue dando de qué hablar. ¿Será verdad que el amor entre ellos sigue latente? ¿Que Hande, a pesar de todo, siente una conexión irrompible con Kerem? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Antes de que entremos en materia, les recuerdo que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si quieren estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este drama. Bien, pongámonos en situación. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación, la prensa rosa turca, y la internacional, seamos honestos, no ha dejado de especular sobre los motivos de la ruptura y sobre la posibilidad de una reconciliación. Ambos actores han mantenido un perfil bastante discreto al respecto, pero eso no ha impedido que los rumores vuelen como la pólvora. La noticia del supuesto bombazo saltó hace unos días, cuando un medio turco, no vamos a dar nombres porque la veracidad de la información está en entredicho, publicó una declaración atribuida a Kerem Bürsin en la que supuestamente afirmaba que Hande Erçel, a pesar de su separación y de sus respectivas vidas, todavía sentía una fuerte conexión con él. Más aún, según este medio, Kerem habría dicho algo así como: Hande no puede vivir sin mí. Imagínense el revuelo que causó esta declaración. Obviamente la noticia se viralizó en cuestión de minutos. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, se volvieron locos de alegría. Otros, más escépticos, pusieron en duda la veracidad de la información. Y la verdad es que hasta el momento ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido esta supuesta declaración. Entonces, ¿qué podemos creer? ¿Es esto una simple invención de la prensa sensacionalista, o hay algo de verdad en todo esto? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero es importante tener en cuenta el contexto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más mediáticas y queridas de los últimos años en Turquía. Su química en Senkalkapm era innegable y su romance fuera de la pantalla generó una gran expectación. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos fans. Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Hande Erçel ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas, incluyendo al famoso empresario Hakan Sabancı. Kerem Bürsin, por su parte, ha sido más reservado en cuanto a su vida amorosa, aunque también se le han atribuido algunos romances. Sin embargo, a pesar de sus respectivas relaciones, los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande nunca han cesado. Los fans siguen buscando señales, interpretando cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales como una posible pista de que el amor entre ellos sigue vivo. Y es que la conexión entre Kerem y Hande era palpable. No solo en la pantalla, sino también en las entrevistas que concedieron juntos, en las fotos que compartían en redes sociales, en la forma en que se miraban. Era evidente que había algo especial entre ellos. Ahora bien, ¿es suficiente esa conexión para afirmar que Hande no puede vivir sin Kerem? Es una afirmación muy fuerte y es difícil de creer que Kerem la haya hecho públicamente, sobre todo teniendo en cuenta lo discreto que ha sido siempre con su vida personal. Personalmente creo que hay que tomar esta supuesta declaración con pinzas. Es muy probable que la prensa haya exagerado la información, o incluso que se la haya inventado por completo para generar polémica y atraer clics. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Quizás Kerem hizo un comentario ambiguo en una entrevista, o quizás alguien cercano a él filtró información a la prensa. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande sigue despertando un gran interés. Y es que su historia de amor tiene todos los ingredientes para enganchar al público: romance, química, fama, ruptura y la esperanza de una reconciliación. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores siguen siendo muy jóvenes y que tienen toda una vida por delante.
Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y esperar a ver qué nos depara el futuro. Y por supuesto, seguir comentando y especulando sobre su relación, porque, seamos honestos, nos encanta el drama. Pero volviendo al tema del bombazo, creo que es importante analizar las posibles motivaciones de Kerem Bürsin para hacer una declaración de este tipo. ¿Por qué habría dicho algo así? Una posible explicación es que a pesar de la ruptura, Kerem sigue sintiendo algo por Hande. Es normal que después de una relación intensa, los sentimientos no desaparezcan de la noche a la mañana. Quizás Kerem todavía tiene la esperanza de una reconciliación y, con esta declaración, estaría intentando enviar un mensaje a Hande. Otra explicación es que Kerem simplemente estaba siendo honesto. Quizás él realmente cree que Hande todavía siente algo por él y no tuvo reparos en decirlo públicamente. En este caso, estaríamos ante una muestra de sinceridad y transparencia por parte del actor. Sin embargo, también es posible que Kerem estuviera utilizando esta declaración como una estrategia de marketing. No olvidemos que los actores son figuras públicas y que su imagen es muy importante para su carrera. Quizás Kerem se dio cuenta de que hablar sobre su relación con Hande generaría interés y atraería atención mediática, lo cual podría beneficiar sus proyectos profesionales. En este sentido, es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que los actores a menudo utilizan diferentes estrategias para mantenerse relevantes y en el ojo público. Por supuesto, también es posible que Kerem simplemente se haya equivocado al hacer esta declaración. Quizás no midió las consecuencias de sus palabras y no se dio cuenta del revuelo que causaría. En este caso, estaríamos ante un error de juicio por parte del actor. En definitiva, las motivaciones de Kerem Bürsin para hacer esta supuesta declaración son inciertas. Podría ser una mezcla de sentimientos, honestidad, estrategia de marketing o un simple error de juicio. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un gran debate y ha vuelto a poner a Kerem y a Hande en el centro de la atención mediática. Y hablando de Hande Erçel, ¿qué piensa ella de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a la supuesta declaración de Kerem Bürsin? Hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar sobre el tema. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans analicen cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas. Algunos creen que una reciente publicación de Hande en Instagram, en la que aparece con una mirada melancólica, podría ser una respuesta indirecta a la declaración de Kerem. Otros, por el contrario, creen que Hande simplemente está promocionando un nuevo proyecto y que su publicación no tiene nada que ver con Kerem. En cualquier caso, lo cierto es que Hande se encuentra en una posición difícil. Si niega la declaración de Kerem, podría herir sus sentimientos. Si la confirma, podría reavivar los rumores sobre una posible reconciliación. Y si guarda silencio, podría alimentar aún más la especulación. Por lo tanto, es comprensible que Hande haya optado por mantener un perfil bajo y evitar hablar sobre el tema. Pero independientemente de lo que Hande piense o sienta, lo cierto es que su relación con Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos. Y es que su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo una de las más queridas y recordadas del mundo del espectáculo turco. Ahora, alejándonos un poco del drama y la especulación, me gustaría reflexionar sobre el impacto que tiene la fama en las relaciones personales. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, y su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Imaginen la presión de tener a millones de personas opinando sobre su relación, analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Es una presión enorme, que puede afectar negativamente a cualquier pareja, incluso a las más sólidas. Además, la fama también puede generar envidias, celos y rumores malintencionados, que pueden dañar la confianza y la comunicación dentro de la pareja. En el caso de Kerem y Hande, es evidente que la fama jugó un papel importante en su relación. No sabemos con certeza si fue la causa principal de su ruptura, pero es innegable que contribuyó a la presión y al estrés que ambos actores tuvieron que soportar. Por eso es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes, Kerem y Hande son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Y merecen respeto y privacidad, incluso si son figuras públicas. En definitiva, la fama puede ser un arma de doble filo en las relaciones personales. Puede traer beneficios como el reconocimiento y la admiración, pero también puede generar presión, estrés y rumores malintencionados. Y hablando de respeto y privacidad, me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de la prensa y de los fans. Es importante que se respete la vida personal de Kerem y Hande, y que se evite la especulación y el rumor malintencionado. Los actores son personas que trabajan duro para entretenernos y merecen respeto y consideración. No debemos olvidar que detrás de la pantalla hay seres humanos con sentimientos y emociones.
Por lo tanto, les pido que sean responsables con la información que consumen y comparten, y que eviten alimentar el morbo y la especulación. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría compartir mi opinión personal sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Personalmente creo que ambos actores tienen una gran química y que su relación fue muy especial. Me encantaba verlos juntos en pantalla y fuera de ella. Sin embargo, también creo que es importante respetar su decisión de separarse y seguir adelante con sus vidas. Quizás su relación no estaba destinada a durar, o quizás simplemente necesitaban un tiempo para crecer y madurar individualmente. En cualquier caso, creo que ambos actores tienen un gran futuro por delante y que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y, quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos y disfrutando de su trabajo como actores. Así que, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? ¿Es verdad que Kerem Bürsin reveló que Hande Erçel no puede vivir sin él? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Es posible que Kerem haya hecho un comentario ambiguo que fue malinterpretado por la prensa. También es posible que la prensa haya inventado la noticia por completo para generar polémica. En cualquier caso, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para muchos y que los rumores sobre una posible reconciliación no cesan. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo importante es respetar la decisión de ambos actores y seguir apoyándolos en sus carreras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el supuesto bombazo de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí y que siempre estoy abierto a escuchar sus sugerencias y críticas. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado y a que lo compartan con sus amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, mejor. Y por último, pero no menos importante, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.